Cuéntame, ¿qué hay de nuevo por aquí? Carmen, qué gusto saludarte, amigos del auditorio de Aristegui en vivo. Bueno, nada más comentar, porque le hemos estado dando seguimiento a esta nota, que ayer el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza de Gorka y Ángel María Villar, así como de Juan Padrón. A otro de los imputados le fijó una fianza de 100,000 euros que ya pagó. Se les acusa, entre otras cosas, de haber inflado las cuentas de la Federación Española de Fútbol Y en más. 50 millones en el ejercicio de 2 años, así como de vender por debajo los derechos de transmisión de los partidos de fútbol amistosos de la selección española. Le estaremos dando seguimiento a este caso, Carmen. Seguro que sí. Y bueno, pues está el tema aquí, desde luego divisivo, que es el de la independencia de Cataluña, que un montón de cosas hemos escuchado por acá, a favor, en contra, en el dilema de si habrá o no condiciones para un referéndum, la condición legal para hacerlo o no, etcétera. Aquí hay una situación muy complicada. Imposible no hablar y no abordar este asunto estando aquí en Barcelona, por supuesto, y sobre todo, no nada más por esto, sino porque el tema está en las principales portadas de los medios de comunicación españoles. Hoy se publica una encuesta, Carmen, del Centro de Estudios de Opinión, que depende de la Generalitat de Cataluña, en donde pues hay dos lecturas. Según qué medio leas, te puedes encontrar con la una o la otra. Una de las lecturas es que a la pregunta de ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente? El 41% ha respondido que sí y el 49% que no. Hay una diferencia de 8 puntos a favor del no, la más grande desde 2014 que la Generalitat empezó a preguntar. Sin embargo, hay una segunda lectura de esta nota que viene hoy consignada en algunos periódicos catalanes. Por ejemplo, hay una prospección en esta encuesta de una participación del 67,5% si finalmente se lleva a cabo el referéndum de este 1 de octubre anunciado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en donde, a diferencia de la pregunta anterior, el 62,4% sí votaría por el sí si hay un referéndum y solo el 37,6% votaría por el no. Evidentemente los periódicos de Madrid y algunos de Cataluña, como el periódico de Cataluña o La Vanguardia, hacen hincapié en la primera cifra, en la disminución de la intención o de las ansiedades secesionistas de los catalanes. Sin embargo, el periódico Ara hace hincapié en esta segunda franja, digamos, de la encuesta diciendo, bueno, si hoy fuera el referéndum, ganaría abrumadoramente el sí por un 62,4% ¿El frente a un sí? 37,6%. El sí ganaría por el 62%. Son dos preguntas dentro de la misma encuesta que reflejan dos momentos distintos, ¿no? Dos opiniones distintas. Si bien en cuanto a querer o no querer, ha bajado el independentismo 8 puntos, por distintas razones que no necesariamente tienen que ver con querer, sino con conveniencia, con otras cuestiones, ganaría abrumadoramente el sí si hoy fuese este referéndum. Es muy, muy interesante esta encuesta porque además han realizado una serie de preguntas que nos arrojan luz sobre la situación en Cataluña. Por ejemplo, si hoy fueran las elecciones catalanas, ganaría la coalición Junts pel Sí por 60 y 63 escaños. Pero Carmen, esta coalición es imposible en los hechos porque ya se ha anunciado que no se van a volver a presentar juntos a las elecciones, por lo que es una pregunta un poco tramposa, hay que decirlo de esta manera, porque en cambio hay otro dato muy, muy interesante, muy relevante. Si se realizaran elecciones generales, Esquerra Republicana de Cataluña ganaría las elecciones con 12 y 13 diputados, es decir, subiría desde las elecciones del 2016, que obtuvo solo 9 diputados. Quiere decir, en una interpretación, que si se hubiese preguntado por separado a los ciudadanos quién ganaría hoy las elecciones en Cataluña, pues quizá Esquerra Republicana saldría victorioso en contra del partido que hoy gobierna mayoritariamente, junto, evidentemente en coalición, que es el partido de Carles Puigdemont, que es el conocido hoy, que era la antigua Convergencia, y que hoy tiene otro nombre, es el Partit Demòcrata Català. De tal suerte que como la pregunta se hace
sobre una coalición que ya no es posible, pues volvería a ganar la coalición. Sin embargo, habría que ver qué pasaría si es que la pregunta fuese por separado. Interesantes números los que arroja esta encuesta de pues el gobierno de la Generalitat catalana y que pues cae en un día en el que hoy el gobierno español ha anunciado que no tramitará más expedientes de gastos de la Generalitat si estos son aplicados a la realización del referéndum del 1 de octubre. El Tribunal Constitucional ha dicho que son contrarias a la Constitución las partidas para gastos de esta consulta dentro de los presupuestos catalanes. Lo que ha dicho el gobierno español es que le va a pedir semanalmente a la Generalitat que certifique cuáles son los gastos y los ingresos por cada consejería que pudiera tener que ver con el tema del referéndum. Y si se incumple con estas condiciones del gobierno español, entonces como se dice por estos lares, se cortará el grifo a la financiación de la Generalitat de Cataluña. Entonces tenemos esta información por parte del gobierno español, o ya lo ha declarado el portavoz Íñigo Méndez de Vigo, y por otra parte, bueno, está esta encuesta que, como te digo, Carmen, arroja dos datos diferentes. Nada más déjame leerte pues lo que publica las cabezas, digamos, según qué periódico lo publique. Según Ara, que es un diario independentista, dice el 1-0 tendría una participación del 67,5% y él sí ganaría con una amplia mayoría. Y luego dice, no obstante, tanmateix, que es en catalán, si se le pregunta por la independencia al total de encuestados, incluidos los que no votarían, los partidarios del no ganarían con un 49,4% delante del 41,1% del sí. Sin embargo, vámonos con la nota rápidamente a la cabeza del periódico El País, que dice, el independentismo vuelve a caer a 2 meses del referéndum, un 49,4% es contrario a la secesión y un 41,1% favorable según el CIS de la Generalitat. Son dos datos que sí que vienen en la encuesta y cada quien los interpreta como quiere, mi querida Carmen. Obviamente, pues ahí está la encuesta que está dando mucho de qué hablar por acá. Gracias, Manuel, por estar aquí en esta transmisión y por haber compartido esta semana desde Barcelona para nuestro espacio de noticias en vivo, así que un gustazo que estemos juntos. Carmen, un honor y un placer haber transmitido contigo. No, pues un gustazo que estemos juntos. Vamos a una pequeña pausa.